Bien, habíamos mencionado que una aplicación Android va a estar compuesta o puede estar compuesta de distintos componentes, ¿sí? Principalmente de dos componentes que vimos recién cuando creamos el proyecto, que eran las activities y las vistas, ¿sí? Pero hay más componentes que pueden formar parte de una aplicación. El objetivo de esta diapositiva, de esta presentación, de esta exposición es mostrarles en términos generales esos componentes y trabajar de manera particular primero con las activities, ¿sí? Como componentes, como mencioné anteriormente, tenemos activities, vistas, y hay otros componentes que son servicios, contenedores de proveedores de contenidos, broadcast, widgets e intent. Vamos a ir viendo, como les comentaba, eh, para qué se usa y en dónde intervienen cada uno de esos componentes. Y luego los vamos a ir desarrollando de manera extensiva, ¿sí?, a esos componentes. Lo primero que tenemos que saber es que el componente más importante de nuestra aplicación son las activities, ¿sí? Podríamos decir que la activity o una activity es la interfaz gráfica de tu aplicación, ¿sí?, junto con el componente view. ¿Estamos? Es decir, que nuestra vista, nuestra activity, va a estar asociada a un Una contenedor, view. ¿sí?, a un contenedor, y ese contenedor, ustedes lo vieron como archivo XML, va a estar compuesto de distintos componentes visuales. Botones, cuadros de textos, listas desplegables, listas reciclables, ¿sí? Entonces, la activity es el componente más importante y cuando nos referimos a view, nos referimos no solamente al contenedor de la vista, ¿sí? ¿Recuerdan cuando ustedes creaban una aplicación Java de escritorio? ¿Sí? Cuando ustedes creaban una aplicación Java, en una sola clase, ¿sí?, tenían lo que era, usaban clases, objetos, para representar un contenedor, por ejemplo, una ventana, y componentes como, por ejemplo, botones, cuadros de texto, en fin. Bueno, acá en este caso, cuando nos referimos a un view, nos referimos al contenedor y a los componentes que vamos a poner dentro de ese contenedor, ¿sí? Todos esos son componentes view, tanto son elementos de tipo view, tanto el contenedor como los componentes que vamos a colocar. Ahora, toda esa vista se va a generar aparte en un archivo XML que ustedes vieron, generalmente está en la carpeta res de recursos dentro del layout, ¿sí? Y están asociados generalmente a una activity, ¿sí? Después van a ver que hay componentes view que los puedo asociar a otro tipo de componentes que serían fragment, es decir, pedazos de vistas puedo armar, ¿sí? Vistas fragmentadas. Ahora, hay situaciones en las que ustedes necesitan que la aplicación haga una determinada tarea, ¿sí? Y esa tarea puede ser pesada. Entonces, si yo esa tarea pesada la pongo en una activity, mi aplicación se detendría hasta que esa tarea finalice. Entonces, por allí me puede llegar a interesar que esa tarea, ¿sí?, que no es importante, que el usuario interactúe con esa tarea, hacerla en un segundo plano. Bueno, ahí aparecen lo que serían servicios, ¿sí? Entonces podríamos decir que un servicio no es ni más ni menos que un hilo que se ejecuta en un segundo plano, haciendo una tarea con la que el usuario no va a interactuar, ¿sí? Otro de los componentes que pueden formar parte de nuestra aplicación son los content provider. Un content provider no es ni más ni menos que una base de datos en miniatura, ¿sí? Generalmente es una base que consta de una sola tabla, ¿sí? Por ejemplo, uno de los content providers nativos de Android es el de la agenda, ¿sí?, la lista de contactos. Otro de los contenedores puede ser el registro de llamadas, ¿sí? Ahora, ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué no creo una base de datos que maneje eso usando SQLite y listo?
hay situaciones en las que ustedes necesitan que esos contenedores sean públicos, por decirlo de alguna manera. Necesitan que esos contenedores sean compartidos, ¿sí?, con otras aplicaciones. ¿tá? Entonces, Android nos permite usar en nuestras aplicaciones estos componentes especiales, estos contenedores especiales llamados Content Providers. ¿sí? Entonces, nosotros desde nuestra aplicación vamos a poder usar esos contenedores públicos, como por ejemplo el registro de llamadas entrantes, la agenda de contactos, el historial de navegación. O sea, desde nuestra aplicación podemos acceder a esos contenedores públicos. ¿sí? Bastará con conocer cuál es la URI de ese contenedor, ¿sí?, en donde se encuentra esa mini base de datos, como le decía, y usar una serie de clases especiales de la librería Java para poder acceder a ellos y obtener la información que está guardada. Si bien por una cuestión de tiempo nosotros no vamos a crear contenedores, sí vamos a usar contenedores que son públicos y que son nativos de Android. ¿sí? Otra situación con la que se pueden encontrar cuando desarrollan una aplicación es que necesitan, por ejemplo, que la aplicación reaccione ante determinados eventos. ¿sí? Por ejemplo, pueden llegar a necesitar que si entra una llamada, haga alguna tarea, si conecto mi dispositivo al USB, haga otra tarea. Entonces, ahí entran en juego los broadcasts. Los broadcasts, o broadcast receiver, no son ni más ni menos que listeners, escuchas, de eventos, por ejemplo, provenientes del sistema. Entonces yo puedo crear, desarrollar en mi aplicación un broadcast para que ante determinado evento que provenga del sistema operativo, haga determinada tarea en mi aplicación. ¿sí? Van a ver que también ustedes van a poder generar eventos y crear broadcasts que reaccionen no solamente a eventos provenientes del sistema, sino que también reaccionen a eventos creados por ustedes. ¿sí? Cuando hablamos de widgets, es ni más ni menos que un componente visual, ¿sí? Y son componentes, a diferencia, por ejemplo, de un botón o de una imagen, ¿sí?, son interactivos. ¿sí? Por ejemplo, el más conocido es el widget del tiempo. Vieron que ustedes es como que tienen la aplicación, sería una aplicación que está funcionando en un segundo plano, en donde permanentemente va mostrando notificaciones o cambios al usuario a través de su icono. ¿sí? Ahora, otro componente muy importante es un intent. ¿Por qué es importante este componente? Porque es el que nos va a permitir la comunicación entre componentes. Es decir, puede suceder que ustedes necesiten desde una activity, a través de una acción del usuario, iniciar otra activity y enviar a esa otra activity cierta información. Bueno, ahí entran en juego los intents, ¿sí?, como componentes que nos van a permitir comunicarnos, ¿sí?, con otros componentes. E incluso se van a valer de los intents para poder iniciar otros componentes. Es decir, se ejecutó la activity principal de mi aplicación y necesito que se inicie un determinado servicio, que comience a funcionar un determinado servicio. Bueno, es un intent, un objeto de tipo intent, perdón, el que voy a utilizar para dar inicio al servicio. ¿sí? Con el primero de los componentes que vamos a trabajar es con la activity. Ustedes habían visto en su aplicación, ¿sí?, habían visto en su aplicación que una activity no es ni más ni menos, ¿sí?, que una clase Java, y que físicamente la encuentran en su proyecto dentro de la carpeta Java, ¿sí?, dentro de app, dentro de source, dentro de main, dentro de Java. Dentro de la carpeta Java, en paquetes, van a estar organizadas estas clases, ¿no? Acá tienen lo que sería una activity. ¿Qué podemos decir con respecto a una activity? Algo que ya sabemos, que es una clase que hereda de una clase especial de activity. ¿sí?
uno tiene que definir al menos una activity por cada interfaz que tenga el proyecto. Es decir, por cada vista con la que te interesa que interactúe el usuario, ¿sí? Creas el contenedor view y le asocias, y tiene asociado generalmente una activity, ¿sí? O si tenés una activity, está asociado a un componente view. Cada activity tiene que tener una tarea específica, ¿vamos? Es decir, que si tu aplicación es, por ejemplo, una agenda, ¿ok? Bueno, y en tu agenda pretendés, en esa aplicación pretendés ciertas funcionalidades, como por ejemplo, poder dar de alta un contacto, poder visualizar o filtrar, obtener un listado de los contactos con ciertos filtros, ¿sí? Por apellido, por localidad, por lo que fuere. Bueno, vas a tener que diseñar una activity para cada una de esas tareas. Una activity que tenga asociado un formulario a través del cual el usuario va a poder dar de alta su contacto. Una activity que tenga asociada una vista a través de la cual el usuario va a poder visualizar la lista de contactos usando algún tipo de filtro, ¿sí? O sea que la activity debería tener una única tarea, ¿ok? Eso es muy importante. Esto quiere decir que cuando construya mi aplicación, puede constar de más de una activity, ¿sí? Pero una de ellas es la activity principal, es la activity desde donde se inicia la aplicación, ¿sí? Y a través de la cual el usuario va a ir navegando y va a ir abriendo a través de distintas acciones las demás activities, dependiendo de la tarea que quiera hacer, ¿sí? Como si fuesen páginas, ¿sí? Podríamos decirlo de alguna manera. Ahora, cada activity que ustedes tengan en su aplicación tiene que estar declarada en el archivo de manifiesto, ¿sí? Cada activity que ustedes tengan en su aplicación tiene que estar declarada en el manifiesto. Por ejemplo, acá vuelvo al proyecto, no sé si ustedes están viendo el proyecto en este momento. Sí. Perfecto. Sí, Fíjense que cuando ustedes generaron el proyecto, les creó una activity, generalmente con el nombre de main activity. Ustedes cuando lo creaban el proyecto podían ponerle el nombre que quisieran. Fíjense que en el archivo manifiesto, que es el archivo que está dentro de la carpeta source, ¿sí? Acá chico esto, fíjense, dentro de la carpeta main, perdón, dentro del Android Manifest, ustedes tienen dentro de las etiquetas application, a través de la etiqueta activity, la única activity que en este caso tiene la aplicación, que es main activity. Si mi aplicación tuviera más de una activity, ¿sí? Van a tener una etiqueta activity por cada activity que tengan, ¿sí? Por cada activity que tengan. Vamos a hacer una prueba. Dentro de nuestro paquete Java, vamos a crear una segunda activity, ¿sí? Una forma fácil de hacerla y usando, digamos, las ventajas que nos ofrece el IDE es esta. En el paquete principal del proyecto, acá donde tengo com, mi empresa, ejemplo clase 1, clic secundario en el paquete, new, y voy a elegir en lugar de Java Class, ¿sí? Que podría hacerlo, lo voy a hacer de esta manera. Activity, ¿sí? Y le voy a decir que voy a crear una activity vacía también. Empty activity. Me va a pedir que le dé el nombre a esa segunda activity. Fíjense que por defecto dice main activity 2. Esta se va a llamar segunda activity. ¿Sí? Segunda activity. O el nombre que ustedes quieran. ¿Ok? Fíjense que automáticamente me dice que me va a generar el layout correspondiente. Es decir, me va a generar una vista con un contenedor en donde yo voy a poder poner todos los componentes view que van a formar la vista que va a estar asociada a esta activity, ¿sí? El paquete en donde se va a crear y obviamente el lenguaje que voy a usar, que en este caso es Java. Le digo finalizar, inmediatamente me va a crear una nueva clase Java llamada segunda activity, ¿sí? Eso es importante. Esperen que saco esto. Acá Gradle está terminando de configurar mi proyecto. Toma su tiempo. ¿Qué debería suceder? Debería suceder que si yo abro el archivo de manifiesto,
fíjense que me agregó automáticamente una activity más, ¿sí? A través de la etiqueta activity, me agregó segunda activity. Esta no tiene este intent filter, ¿sí? Porque no es la activity principal. A esta activity voy a tener que acceder de alguna manera a través de la activity principal, ¿sí? ¿Qué más necesitamos saber? Que corro esto, ahí. Los elementos que se van a mostrar en la activity, los componentes visuales, el contenedor que voy a usar, ¿sí? La forma en la que quiero que se muestren los componentes visuales y los componentes visuales que va a tener, se guardan aparte. Ustedes lo vieron que se guardan en un archivo XML en la carpeta de recursos dentro de la carpeta layout, ¿sí? Dentro de ese archivo de XML, ¿sí? De ese archivo de XML que está asociado a la vista, defino todos los componentes visuales. Es decir, el contenedor, el layout, es decir, de qué forma quiero que se muestren los componentes, si quiero que se muestren, cuando hablo de layout me refiero a administrador de disposición. Es decir, si quiero que los componentes se muestren uno debajo del otro, los componentes visuales se muestran uno debajo del otro, usaré un tipo de contenedor, un tipo de layout. Si quiero que los componentes visuales, botones, textos, checkbox, se muestren, por ejemplo, en la posición que yo desee, ¿sí? En la ubicación que yo desee, bueno, es otro el layout que tengo que utilizar. El otro es el administrador de disposición, ¿sí? El tipo de contenedor. Todo eso se define dentro de ese archivo XML que va a estar en la carpeta layout, ¿sí? Y que es el archivo que va a estar asociado a una activity. Ahora bien, si nos concentramos solamente en la activity, ¿se acuerdan que dijimos que mi aplicación puede estar formada por más de una activity? Una de ellas es la activity principal, y de alguna manera, ¿sí? Yo voy a ir pasando, ¿sí? A través de acciones que haga el usuario, de una activity a la otra. ¿Ok? Es decir, que puede suceder que en algún momento, en la memoria de mi teléfono, haya más de una activity abierta, ¿sí? Y cada una de esas activities a las que fui accediendo, todo esto es una aplicación, ¿sí? Todo esto es una aplicación que tiene, en este caso, 4 activities. La activity principal y 3 activities más, ¿sí? La activity principal podría ser la del login, y una vez que se loguea y está correcto, la activity principal podría iniciar la activity 1 que tiene los datos de perfil de usuario, por ejemplo, ¿sí? O un menú, ¿sí? Y de ahí navegar, de acuerdo a las opciones que elija el usuario, a la Activity 2 o a la Activity 3. ¿Sí? Pero la Activity principal es de donde arranca todo, desde donde arranca todo, ¿no? Y a cada una de las activities a las que fui accediendo se van acomodando en un stack, en una pila. ¿Sí? Ahora, ¿qué puede llegar a suceder? Estas aplicaciones que ustedes crean, ¿sí? Si bien son aplicaciones Java, sabemos que corren sobre una máquina virtual, pero estas aplicaciones van a correr sobre un dispositivo con recursos muy escasos, ¿sí? Principalmente de memoria. Entonces puede llegar a suceder que cuando ustedes tengan la aplicación abierta, el sistema operativo necesite RAM porque tiene que dar prioridad a otra aplicación que se inició, por ejemplo, la de llamadas, ¿sí? O por ejemplo, la de WhatsApp o la de Facebook, ¿sí? Que está recibiendo una notificación, o ustedes la iniciaron porque recibieron una notificación. Entonces, ¿qué puede llegar a suceder? Que el sistema operativo elimine de ese stack las activities que no estoy usando. Obviamente que no me va a cerrar la main activity, ¿sí? Pero a las demás, sí, puede que me las cierre. O puede llegar a suceder, ¿sí? Que mientras mi aplicación esté abierta, ¿sí? Yo inicié intencionalmente otra aplicación, entonces esta activity con la que estaba interactuando de esta aplicación pasaría a un estado de pausado, en donde el sistema operativo, al advertir que esa activity no está en uso, ya no le dedica recursos y le dedica recursos de procesamiento y de RAM a la activity que ustedes iniciaron de la otra aplicación. ¿Sí? Ahora bien, ¿por qué les digo esto? Porque tenemos que entender lo siguiente, que la activity, ¿sí? Una activity, cualquiera de las activities que están en este stack de llamadas, pasa por un
ciclo de vida. ¿Sí? Cuando la activity está en primer plano, ¿sí? Y el usuario está interactuando con ella, es decir, pasa a ser la tarea principal en el display del teléfono, del dispositivo, bueno, se dice que está en estado activo. ¿Sí? Cuando el usuario deja de interactuar con esa activity porque inició otra aplicación, por ejemplo, esa activity pasa inmediatamente a un estado pausado. ¿Sí? Y si el sistema operativo llegase a prescindir de ella, o ustedes la cierran, el estado de esa activity pasaría a parado. ¿Sí? Es decir, que si yo quiero iniciarla, tengo que volver a abrirla. ¿Ok? Y ahí cumple todo el ciclo de vida. Nace, se pausa y muere cuando o el sistema operativo, ¿sí?, la destruye porque necesita recursos, o ustedes cerraron la aplicación. ¿Sí? O la cerraron intencionalmente. Ahora bien, fíjense, yo voy a volver ahora acá a mi proyecto y voy a abrir mi archivo Java. Cierro el manifiesto, que ya lo vimos, y acá estoy en quiero abrir, cierro todas las ventanitas y abro acá mi main activity. Ahí está. Vieron que dijimos que una activity es una clase, ¿sí?, que extiende de alguna especialización de activity. En este caso, actualmente extienden de App Compact Activity. ¿Sí? Cuando extiende de esta clase, hereda una serie de métodos. ¿Sí? Uno de los métodos que hereda, y que en este caso acá están redefinidos, ¿ve?, que está sobrescrito, es el onCreate. Pero hay más métodos, ¿sí?, que heredo de App Compact Activity y que yo puedo redefinir. Esos métodos son los que se van a ejecutar automáticamente, los va a ejecutar el sistema operativo, mejor dicho, la máquina virtual, cuando la activity esté en un determinado punto de su ciclo de vida. ¿Sí? Por ejemplo, el método onCreate, ¿sí?, se ejecuta cuando ni bien se inicia la activity. ¿Sí? Cuando uno ni bien ejecuta la activity, se ejecuta el método onCreate. ¿Estamos? Como una activity es una clase, puede tener un constructor. ¿Sí? Entonces, inmediatamente después del constructor de la clase, se inicia el onCreate. A ese onCreate, nosotros lo podemos usar como constructor, tranquilamente. ¿Sí? Es decir, si mi activity tuviera, por ejemplo, atributos, supongamos que tiene un atributo de tipo entero, número, ¿sí?, y me interesa, de alguna manera, inicializar esa variable atributo, estamos con algún valor, por ejemplo, si me interesa con algún valor automático o explícito, ¿sí?, eso es válido, bueno, yo podría hacerlo acá en el onCreate. ¿Sí? Entonces, en el onCreate, ¿qué puedo hacer? Inicializar las variables atributos que tenga acá. ¿Sí? Que pueden ser de tipo primitivo u objetos. ¿Sí? Entonces, al onCreate lo voy a usar como un constructor. Yo podría decir acá que la variable número vale 12, por ejemplo. ¿Sí? Ya que es el primer método que se ejecuta, incluso antes de que se haga visible la activity. Ojo, ¿sí? Cuando se ejecuta el onCreate, la activity todavía no está visible al usuario. ¿Sí? Si bien ese cambio se hace en milésimas de segundo, pero se ejecuta antes de que la activity, la vista de la activity sea visible por el usuario. Otro método que puedo sobreescribir es el onStart. ¿Sí? Este método se ejecuta cuando el sistema tiene intención de hacer visible la activity. ¿Sí? O sea, inmediatamente, después del onCreate, se ejecuta el onStart. ¿Sí? Todavía la vista de la activity no está eh, delante del usuario, y acá puedo utilizar este método si quiero iniciar, por ejemplo, algún servicio. ¿Sí? Si me interesa acceder a ciertos sensores, como por ejemplo el GPS, en fin, bueno, puedo hacerlo acá en el onCreate. ¿Sí? Entonces,
Ni bien ustedes inician la activity, se ejecuta el onCreate. ¿Sí? Yo quiero ir probando esto con una salida por consola. Entonces acá puedo usar de la clase log el método de, ponerle una etiqueta, salida, ¿sí? Y acá en salida, acá podría poner salida en el onCreate, ¿sí? Y decirle, mostrame lo que hay en la variable número. ¿Sí? Mostrame lo que hay en la variable número, para que ustedes vean. Acá, para poder usar logd, la clase log, tengo que importarla. ¿Sí? Entonces, directamente parado sobre la clase, puedo pulsar, como dice ahí, al Enter y elijo importar clase. ¿Sí? Acá lo que espera como parámetro del método D es que esto sea un string, ¿sí? Que la variable esta sea un string. Como es un número, ¿cómo la puedo transformar en un string? A ver. Parse, profe. ¿Hay un parse acá? No. ¿No? Bravo. O sea, no tengo un parse, sí, pero no. No sé cómo lo querés hacer. Bueno, la manera más fácil es a esto le ¿Con concatena comillas? una cadena, claro, le concateno comillas vacías y ya esto es un string. ¿Sí? Ahí está. Ajá, Recuerden, laboratorio ahí 1. está. Bien. Bueno, ahora me dice, otro método que se ejecuta, ¿sí? Cuando recién inician la activity, es el onStart. Lo vamos a redefinir, lo vamos a sobreescribir. ¿Cómo? Clic secundario, generar código, y acá voy a elegir, esperen que corro la barra, acá, tenganme paciencia, clic secundario, generar código, override métodos, sobreescribir métodos, y acá pongo onStart, ¿sí? Tipeo onStart, y fíjense que acá me lo sugiere, onStart. Doble clic, ¿está? Y fíjense que automáticamente me da código sobreescribiendo este método. Hay una llamada al método onStart de la clase padre. Después de eso, voy a hacer lo siguiente. Es decir, bueno, acá quiero que a la variable número le cambies el valor a 14 y vamos a mostrar por pantalla un log de que esta es una salida en onStart, ¿sí? Y vamos a mostrar acá lo que hay en la variable, no hace falta acá el this, número más comillas, ¿sí? Perfecto. Genial. Bueno, ahora dice, otro método que tenés es el onResume. Este método se ejecuta también antes, unos milésimas de segundo antes de que la activity sea completamente visible por el usuario. ¿Sí? Dice, es el sitio ideal para iniciar animaciones también, si querés, acceder a algún recurso, o sea, si necesitas que en la vista automáticamente se muestre una imagen, por ejemplo, de manera dinámica, bueno, podrías hacerlo acá también. O lo haces en el onStart o lo haces en el onResume, ¿sí? Lo que sí tenés que saber es que también esto se ejecuta incluso antes de que la activity sea visible, ¿sí? Entonces, probemos esto. Sobreescribamos el onResume. Estamos acá y hagamos lo mismo. Clic secundario, generar código. Fíjense que yo estoy parado dentro de, perdón, estoy parado dentro de la clase, dentro de main activity, ¿no? Obvio. Clic secundario, generar código, override method, y en este caso dijimos onResume. No es el onPost, es el onResume solo, que tapa la tabla. La cantidad de métodos que hay. Hay 200.000. Esperen que me tapa la barra de zoom. Esperen que voy a hacer otra vez el generar porque toqué cualquier cosa. Dijimos generar métodos, override method, onResume, voy, y aparece por acá abajo. Acá está, el onResume solo, ¿sí? Este. Bueno, acá vamos a hacer lo mismo. Le vamos a dar a número, valor 16, y acá vamos a hacer un log de, con una salida en onResume, o el texto que ustedes quieran, y vamos a mostrar lo que hay en la variable número.
¿Sí? Estos son métodos. Por lo tanto, yo puedo desde cualquier método acceder a cualquier variable atributo de la clase. ¿Sí? Estas variables atributos son globales. ¿Ok? ¿Qué quiero mostrarles con esto? ¿Qué quiero que asimilen con esto? Que yo desde cualquiera de los métodos de main activity, que pueden ser estos métodos que estoy sobreescribiendo, que se van a ejecutar, cada uno de estos métodos se van ejecutando mientras la activity va pasando por su ciclo de vida, ¿no? Entonces, también puedo tener mis propios métodos, crear mis propias tareas dentro de la activity, bueno, puedo acceder, como ya sabemos, a sus variables atributos, ¿no? Otro de los métodos que tenemos es el onPause. Este onPause es el que se ejecuta justo cuando el usuario deja de poder interactuar con la activity principal, ¿sí? ¿Por qué? Porque justo, no sé, entró una llamada o el usuario decidió atender una notificación de WhatsApp, entonces esta activity pasó a un segundo plano. Cuando la activity pasa a segundo plano, la máquina virtual ejecuta de esa activity que pasa a segundo plano el método onPause, ¿sí? Entonces, yo acá puedo decir que voy a sobreescribir el onPause. ¿Sí? ¿Qué sucede acá? Si se ejecuta el onPause, esta activity, que ya no es la principal, podría ser destruida en algún momento. Eso también tengan cuidado con esto. Por lo tanto, ¿sí? Por eso dice acá la teoría, ¿qué tarea podría programar en el onPause? Y bueno, en el onPause, ¿sí? Es ideal para cerrar todo lo que iniciaste en el onResume. Si en el onResume iniciaste un servicio, ¿sí? O accediste a un determinado recurso, por ejemplo, a un a un proveedor de contenidos, bueno, en el onPause, cerrá ese recurso. ¿Sí? Indica que lo vas a dejar de usar. ¿Ok? O si iniciaste un servicio, paralo en el onPause. ¿Ok? Para que no quede funcionando ese servicio si es un servicio liberado, ¿no? Bueno, acá en este caso, la tarea que vamos a hacer es, le vamos a decir qué número vale 18 y vamos a hacer acá un log de salida en onPause y vamos a mostrar lo que hay en la variable número. Ahí está, convertida en una string. Genial. Y bueno, ¿y les parece a ustedes que habrá algún otro método? Cuando se cierra la aplicación. Claro, que debería haber algún método que se OnClose. ejecute. Claro, algo que sea así, ¿no? Que se ejecute cuando se va a cerrar. Bien. Y ahí tienen el onStop. ¿Sí? Este se ejecuta ya cuando la activity está a punto de cerrarse. Cuando el sistema operativo, ustedes cierran la activity a propósito, se va a ejecutar el onStop. ¿Sí? Como acá ya estoy seguro que si entra este método la activity no se va a recuperar, bueno, cierro lo más importante que abrí en el onStart. ¿Sí? Si en el onStart inicié algún servicio o accedí también a algún recurso, algo parecido a lo que hice y no lo cerré en el onResume, bueno, acá hacelo, le dice. Esa sería una buena práctica. Entonces, también lo podemos redefinir, podríamos hacerlo de esta manera, generar código, override method, on stop, acá lo tengo, ok, y acá puedo hacer lo mismo, ¿no? Puedo copiar, y acá digo, bueno, acá que valga 20 número, y acá le vamos a decir que estamos en el on stop. Ahora, ¿qué puede llegar a suceder? Puede llegar a suceder que cuando la activity estaba por cerrarse, pasó al onPause y estaba a punto de cerrarse, yo la volví de nuevo, la inicié de nuevo. ¿Sí? Entonces, hay un método adicional que se llama onRestart. Dice, este método se ejecuta cuando una activity había dejado de ser completamente visible, pero tiene que mostrarse de nuevo, sin que haya sido destruida. ¿Sí? Entonces, dice, su uso habitual es lo que se crea en este proceso de, lo que creaste en el proceso onStart, lo podés iniciar otra vez acá en el onRestart. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que hasta acá estoy viendo que la secuencia es esta. OnCreate, onStart, onResume, onPause, ¿sí? Pero que puede llegar a volver de acá nuevamente. ¿Sí? Entonces puede suceder que se ejecutó, cerré algo en el onStop o en el onPause y justo volví
de nuevo, ¿sí? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Y bueno, lo que cerré acá en el on-stop o en el on-pause, volver a iniciarlo, ¿sí? Entonces acá podría poner la sobreescritura del override method, del on restart. ¿Y para qué estamos haciendo esto? Para mostrarles, cuando ejecutemos la aplicación, ¿sí? Cómo va pasando, vamos a ir viendo por consola, cuando la aplicación vaya pasando por su ciclo de vida, vamos a ir viendo la secuencia de estos métodos, ¿no? Cómo van a ir apareciendo. Acá podría poner así, 22, salida en el on restart, y muestro lo del número. Ahora bien, en realidad cuando la destruyo completamente, ¿sí? El método que se va a ejecutar es el onDestroy, ¿sí? Es el onDestroy. Yo vuelvo a avanzar un poquito más y quiero mostrarles esto. Esto es más gráfico, entonces por lo tanto es más claro. Acá están los métodos que nosotros fuimos sobreescribiendo. Y que les decía, son los que se van a ir ejecutando automáticamente mientras la activity pasa por su ciclo de vida, ¿sí? Entonces, cuando la activity pasa a un segundo plano, es el on pause. Cuando la activity no es completamente, ya no es visible, ¿sí? No es la activity principal, pasa al on stop. ¿Qué podría llegar a suceder? Que la volví a iniciar a la activity, entonces se va a ejecutar el on restart, ¿sí? Y luego vuelve al on start. Ahora, si la cierro a la activity, el que se ejecuta es el on destroy. Y de acá no hay vuelta atrás, ¿sí? No hay vuelta atrás. Ahora, los métodos que sí se van a volver a ejecutar, que se van a ejecutar una sola vez, entonces son el onDestroy, ¿sí? ¿Y cuál es el otro que se va a ejecutar una única vez en la vida de la actividad? Y el onCreate, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, por lo tanto, si hay algo que ustedes iniciaron en el onCreate, ¿sí? Y lo cerraron en alguno de estos métodos, o en el onPause, o en el onStop, van a tener que tener la precaución de reiniciar eso, o en el onRestart, o en el onStart, o en el onResume, ¿sí? ¿Se entiende? Claro, claro. Es importante. Bien. Vuelvo a mi código Java, y acá lo que vamos a hacer es agregar el onDestroy. Override method, destroy, y hacemos acá lo mismo. Voy a pegar acá esto que tengo aquí. Acá le podemos poner 24. Y acá onDestroy. ¿Sí? Genial. Perfecto. Y ahora vamos a chequearlo, ¿no? Ahora ya, ahí ya lo vamos a chequear. Ahí lo vamos a chequear. Bien. Bueno, hay una actividad que después la vamos a ver. Que es la que estamos haciendo ahora, en realidad. Bien. Entonces, ahí vimos puntualmente las características, lo que es una activity y las características que tiene una activity, ¿sí? Y qué métodos de una activity podemos sobreescribir que se van a ejecutar de acuerdo al ciclo, al estado dentro del ciclo de vida que se encuentra la activity, ¿sí? En nuestro proyecto tenemos dos activities, ¿eh? Y supongamos que ustedes dicen, bueno, me interesaría, ¿sí? Me interesaría en algún momento, ¿sí? Iniciar otra actividad, ¿sí? Me interesaría en algún momento iniciar otra actividad. Bueno, para eso voy a mostrarles otro componente. Adelanto un poquito esto para que hagamos dos temas en uno y sea más, avancemos más, ¿no? El otro componente que quiero mostrarles es el intent, ¿sí? Es otro de los componentes súper importantes, porque sin este componente, no podríamos iniciar otros componentes. ¿Cómo es esto? Dice, los intents son el medio de activación de los componentes. Es decir, si vos estás en una activity y querés arrancar otra activity,
querés iniciar otra activity, bueno, necesitas de un intent. ¿Sí? Dice, según el componente que vos querés iniciar, los intents se tratan de diferente manera. ¿Vamos? Por ejemplo, si vos querés crear, querés usar un intent para iniciar una activity, si querés usar un intent para iniciar una activity, bueno, sabe que en una activity, en una clase activity, tenés un método que se llama start activity. Así como una activity tiene los métodos onPause, onResume, ¿sí? Que hereda de AppCompactActivity, bueno, hereda un método que se llama start activity. Este método es el que yo puedo usar para, o invocar, para poder iniciar una activity. Fíjense que este método recibe por parámetro un intent, ¿sí? ¿Y qué va a tener el intent ese? Ese intent lo que va a tener es información de cuál es la activity que quiero iniciar, ¿ok? Y también puedo anexarle a ese intent datos que me interesaría viajen a otra activity, ¿sí? Profe, no se está viendo la diapo. ¿Está en la diapo? Estoy en la diapositiva. Ah, se A estaba ver. viendo el... Bueno, les decía que así como una activity hereda esos métodos onPause, onResume, hereda también, ¿sí? Como métodos, start activity, ¿sí? Este método es el que yo puedo utilizar para poder iniciar una activity. Este método recibe por parámetro, ¿sí? Un intent. Ese intent tiene información acerca de qué activity es la que quiero iniciar, ¿sí? Recibe información acerca de qué intent, de qué activity es la que quiero iniciar, y puede llevar también información hacia la otra activity. ¿Ok? Hay ciertos intent, ¿sí? Ya predefinidos para poder iniciar activities, ¿sí? Nativas del sistema operativo. Por ejemplo, si mi intención es iniciar la activity principal de la aplicación de llamadas, bueno, yo le diría a ese intent que la activity que quiero iniciar es la de action call. Entonces, cuando yo diga desde mi activity, start activity, y ese intent tenga esa información, voy a iniciar, por ejemplo, la aplicación de llamadas del teléfono. ¿Sí? Si quiero que inicie automáticamente la aplicación de la cámara, por ejemplo, bueno, habrá un intent en la documentación, tendré que buscar, que indique al start activity que quiero iniciar esa aplicación puntualmente, ¿no? Ahora, puedo usar un intent también para iniciar un servicio, ¿sí? Entonces, así como para iniciar una activity, tengo el método start activity, para iniciar un intent, tengo el método start activity, bien digo, para iniciar un servicio tengo el método start service. Bueno, pero ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo lo puedo probar a esto? Vamos a hacer directamente en código, cosa que cuando ustedes vean la diapositiva, les resulte después más cómodo. Vamos de nuevo. Entonces, vamos a intentar que cuando la activity principal esté en pausa, inicie esta segunda activity, ¿sí? La activity principal se va a iniciar automáticamente porque en el archivo manifiesto ustedes tienen que main activity es la activity principal y la que querés que se ejecute ni bien se abra la aplicación, ¿sí? Ahora, como nos interesa que en el onPause, cuando se ejecute el onPause, inicie la otra activity, lo que sabemos es que este método se va a ejecutar automáticamente cuando esta activity no sea la activity principal, ¿no? O la minimicé, o le di atención a otra activity, como decía recién un compañero, cuando por ejemplo llegó una notificación de WhatsApp y voy a atender eso. Y yo sé que va a pasar al onPause, al onStop, ¿sí? Entonces, pero por el onPause va a pasar seguro. Entonces, ¿cómo hago? Según esto, según la teoría, me dice, mira, lo primero que tenés que hacer, ¿sí? Es crear un intent, ¿sí? Si bien el Una método que instancia. vas a usar para llamar a otra activity se llama así, start activity, en singular, este método recibe por parámetro, por ejemplo, un intent, ¿sí? ¿Qué es un intent? Es un objeto que va a tener como información cuál es la activity que quiero iniciar, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo lo creo?
Y bueno, voy a declarar una variable de tipo intent. Lo voy a hacer por separado para que se entienda. Y le voy a llamar iniciar. ¿Sí? O el nombre que ustedes quieran a la variable. Para poder usar la clase intent la tengo que importar. ¿Sí? Al enter, importo. Bueno, ahí declaré mi variable iniciar. Voy a instanciar un objeto de tipo intent, new intent, y fíjense que intent, ¿sí? En su constructor, ¿sí? Tiene un constructor. ¿Cómo se dice cuando un constructor me permite instanciar un objeto usando un constructor con distintos parámetros? El constructor está ¿qué? Perdón. Recargado. Sobrecargado. Bien. Entonces, cuando creo un intent, ¿sí? Lo voy a crear de esta manera. Primero le voy a pasar referencia del contexto, this, ¿sí? Es el primer parámetro. Y el segundo, le voy a decir de qué clase es la activity que quiero iniciar. ¿Cómo se llama la clase de la activity que quiero iniciar? Segunda. Segunda. Se llama segunda activity. Pero ¿cómo le digo que es una clase? Punto class. Punto class. Ahí ¿Sí? está. Entonces, de esta forma le estoy diciendo, el contexto en donde voy a iniciar esa segunda activity es este. La estoy iniciando desde esta activity que es main activity. ¿Sí? Desde esta aplicación. El contexto tiene información acerca de cuál es la aplicación que se está ejecutando, ¿sí? Y desde qué componente en qué componente estoy parado. En este caso, va a tener información de todo eso, que estoy en mi aplicación, ejemplo clase 1, y dentro de main activity. ¿Sí? Bueno, entonces, ahí tengo mi intent. Se llama iniciar. Bueno, pero me interesa enviar al otro lado esto, lo que está guardado, el 18 que está guardado en la variable número, ¿sí? Que es un dato de tipo entero. ¿Cómo puedo hacer eso? Volvamos a la teoría. ¿Están viendo la diapositiva acá? Sí, profe. Bien. ¿Cómo puedo hacer esto? Para poder enviar datos a través de un intent, ¿sí? El intent tiene una serie de métodos, ¿sí? Que me permiten a mí anexarle datos, tanto de tipo primitivos como complejos, ¿sí? Entonces, podría usar los métodos put que tiene el intent para guardar un dato, ¿ok? Después vamos a ver desde el otro lado, desde la otra activity, cómo recuperamos esos datos, ¿sí? Entonces, nos vamos a ocupar ahora, desde nuestra aplicación, desde nuestro main activity, adjuntarle datos. ¿Cómo hago para poder ver los métodos que tiene este intent que acabo de crear? Esto es de laboratorio 1. ¿Cómo veo los métodos que...? Eso, iniciar, punto, ¿sí? Y vieron que los métodos, dijimos, empezaban con put, ¿sí? Se llaman put extra. Y fíjense que lo tengo sobrecargado al método put extra, ¿sí? Es decir, que yo puedo enviar a través de este método, puedo enviar un dato de tipo byte, un dato de tipo flotante, un arreglo de enteros, ¿sí? Un bundle. Un bundle es una colección de elementos. En este caso quiero mandar un simple entero. Entonces voy a decir put extra, y este método tiene dos parámetros. El primer parámetro es la clave, es decir, es un string que va a identificar el dato, para que yo del otro lado, yo puedo mandar más de un dato, ¿sí? Entonces yo quiero, desde el otro lado, recuperar alguno de ellos, entonces lo recupero a través de una clave. Como cuando ustedes ponen un dato en una colección de tipo map, ¿sí? El método put de un mapa tiene la clave y el valor. El primer parámetro acá es la clave. Put extra. Entonces yo acá le voy a poner una clave, qué sé yo, lo que quieran. Número le voy a poner, NRO, ¿sí? O el nombre que ustedes quieran. Coma, y al lado el dato, ¿sí? El dato está guardado en la variable NRO. Número, claro. ¿Sí? Si quisiera mandar otra cosa, iniciar, punto, put extra, y así puedo enviar lo que quiera, ¿sí? Podría decir, bueno, voy a enviar el apellido de la persona y es Juan Pérez, ¿sí? Un string. Es todo para envío y manejo de datos entre una activity y otra, más Entre o una menos. activity y otra. ¿Qué Está podría bien, llegar a perfecto. suceder? O sea, voy a decir, bueno, pero ¿cómo lo uso?
Sí, ¿Se puede enviar un objeto que tenga como propiedades los datos que yo quiero para no estar sí, poniendo tantos put extra? sí. Para eso Se puede uso un enviar un bundle. objeto. Para uso un bundle. ¿Sí? Que ya más adelante lo van a usar. ¿Sí? Lo van a usar. Si yo quiero enviar un dato más complejo, por ejemplo, una persona, un cliente, ¿sí? Un objeto, creo un bundle, una colección, y le digo a ese bundle que guardo ahí ese objeto y lo mando a través del put extra. ¿Sí? Ahí después lo vamos a probar. Después lo podemos probar. No hay ningún problema. Bien. Lo que les quería decir es que vamos a iniciar el método put para cada uno de los elementos que queríamos enviar. ¿Sí? Lo que voy a pasarle entonces por parámetro ahora al método start es el objeto iniciar. Había algo que les quería decir y justo me cortó, se me pasó. Bien. Bueno, ¿cómo podemos probar esto? Lo primero que vamos a hacer, ¿sí? Es lo siguiente. Antes de probarlo tengo que ver ahora. Yo sé que cuando entre a pausa se va a ejecutar la segunda activity. ¿Y qué me va a interesar? Y desde la segunda activity recuperar esto que acabo de enviar. ¿Sí? Yo envío acá en este caso un solo dato, ¿sí? Con la etiqueta número, que es un entero. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a la segunda activity. ¿Sí? Me voy a la segunda activity. Ahora bien, podría, acá en el onCreate, recuperar ese intent. Las activities tienen un método que se llama getIntent, ¿sí? Y les devuelve un intent, un objeto de tipo intent. ¿Qué objeto de tipo intent? ¿Qué intent les va a devolver? Y el intent que se usó desde otro lado para iniciarla, para iniciar esta activity, ¿ok? Por lo tanto, si nosotros estamos parados en segunda activity, usamos el método getIntent, lo que vamos a recuperar es lo que está es este intent, el que usamos en el main activity, ¿ok? Bien. Bien, Entonces lo bien. que yo puedo hacer es lo siguiente, crear un objeto de tipo, una variable, perdón, de tipo intent, recuperar, ¿sí? Importo acá intent, bien, y ahora le voy a decir a recuperar, punto, y así como tengo en un intent los métodos put, tengo los métodos get, ¿sí? Ahora, en el caso de get, tienen un get por cada tipo de datos. Es decir, si yo quiero recuperar un entero, voy a tener que usar bueno, puedo usar un ¿GetString eh, o no? get int extra. Así, un get int extra. Como yo envié un entero, voy a recuperar el entero a través del get int extra. Este método tiene dos parámetros. Uno es la clave y el otro un valor por defecto. Yo cuando envié, desde main activity, lo envié con esta clave. ¿Sí? Cuando usamos el método put, puse NRO acá. ¿Sí? Entonces, la segunda activity le digo, voy a recuperar un extra que viene con la clave NRO. Ahora, me pide que ponga sí o sí un valor por defecto. ¿Por qué? Y bueno, porque si no recibe un objeto con esa clave, yo estoy seguro que sí, porque lo estoy haciendo explícitamente, pero bueno, le digo, bueno, si no llegase a venir en ese intent, ¿sí? Porque a lo mejor esta activity se inició no desde esta, también se pudo haber iniciado también desde otra activity. Puedo tener en mi aplicación 3 activities y 2 de ellas inician esta, ¿sí? Entonces, bueno, si no viene número, dale un valor por defecto, qué sé yo, Un -1, default. un valor por defecto, exactamente. Claro. Entonces acá yo puedo decir, bueno, acá voy a tener ese entero recuperado, que puede ser número, y puedo mostrarlo acá por consola. Log.d, salida le voy a poner también para que después sea fácil consultarlo, y voy a mostrar lo que hay en número. ¿Sí? Recuerden que lo voy a concatenar. Acá el nombre de la variable puede ser cualquiera. ¿Sí? Numerito le voy a poner para que me sigan la secuencia. Numerito. ¿Sí? Entonces, ¿qué debería suceder cuando ejecutemos esto? Bueno, que
voy a poder ver en la activity principal, ¿sí? Provoquen la pausa, ¿sí? Provoquen la pausa, y vamos a poder ver, cuando pasa pausa, que se inicia la segunda activity. ¿Y cómo voy a chequear? ¿Cómo voy a chequear que está saliendo por consola esta información? Eso es un dato súper importante. Ahí voy a conectar el teléfono. Téngame paciencia. Ahí. Bueno, una vez que me reconoció el dispositivo, lo dejo grabado acá. Lo que hice, fui acá a Device, elegí Device Manager, estaba en virtual, me paré en físico y ahí aparentemente lo reconoció. Bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente. Antes de ejecutar la aplicación, activen acá abajo la pestaña Logcat, la que dice Logcat, ¿sí? Y en Logcat, asegúrense de que estén viéndolo desde el dispositivo de ustedes, el dispositivo físico, ¿sí? Pueden limpiar este terminal haciendo un clic secundario, Clear Logcat, entonces lo limpian, y ahora pueden ejecutar directamente. Y van a ir viendo por aquí las salidas del logd. Pueden filtrar, una vez que ejecutan, por acá, pueden filtrar por la etiqueta que le pusieron al logd, que fue salida. Vieron que le ponen salida por, ¿sí? Entonces puedo filtrarlo de esa manera, ¿sí? Ahí esperen que está ejecutando. Ahí está, filtro por salida, ¿sí? Fíjense que en mi caso, bueno, quedó justo en pausa. Y Ahí vamos. está. La segunda activity es importante. A ver, capaz que algo se me chispoteó acá. Quiero ver en layout el activity, la vista de la segunda activity que tiene. Esperen que saco esto. No tiene nada, tiene que aparecer una activity, algo en blanco, ¿sí? ¿Inició la segunda activity? No, no arrancó, profe. Ahí, para darnos cuenta, por ejemplo, si estamos ya en la segunda activity, en segunda activity, en el onCreate, donde hacemos el logd, ponele salida en otra activity, para que cuando filtren por salida, sepamos que está ahí. Ahí lo vamos a probar. Ejecuto, me paro en el logcat, filtro por salida, y fíjate que ahí ya dice ahora salida en otra activity, ¿ves? Ahí va, mirá. ¿Está? Entonces significa que iniciaste la otra activity. Y quedó ahí. Claro, lo hace tan rápido. ¿Por qué ejecutó inmediatamente el on pause? Porque fíjate que mientras vos estás ejecutando, el teléfono pasa a descanso, y fíjate que cuando mirás la pantalla, estaba la activity main, la activity principal más en gris, estaba pausada. ¿Sí? Ya después vamos a ver cómo vamos a crear, ¿sí? Eso es lo diferente que vamos a hacer con respecto al año pasado o a cuatrimestres anteriores, ¿sí? Vamos a empezar primero, en lugar de empezar a trabajar con los otros componentes como Content Provider y Broadcast y Service, vamos a empezar a trabajar con las vistas primero, ¿sí? Entonces, Excelente. vamos a trabajar primero con las vistas y vamos a trabajar con empezar a incorporar el patrón en BBM para el desarrollo de nuestra aplicación e incorporar el concepto de view binding para vincular los componentes de nuestra vista a nuestra activity, ¿sí? Para poder, por ejemplo, desde la activity acceder al botón que he creado en este archivo XML, para poder acceder al cuadro de texto que puse en ese XML, para poder acceder a cualquiera de los componentes visuales que tengo en ese XML.